¿Alguna vez has visto a alguien llorar en un parque y te has preguntado qué historia hay detrás de esas lágrimas? Esa tarde, el parque central estaba tranquilo, como cualquier otro día, pero justo en una banca, una mujer llamada María sostenía a su bebé con fuerza mientras las lágrimas corrían por su rostro. Su pequeño estaba envuelto en una manta vieja, y el frío parecía calar hasta los huesos. María no solo lloraba por el frío o la incomodidad, sino por la desesperación que la había acompañado en los últimos meses. Su esposo había desaparecido hace semanas sin dejar rastro, y con el trabajo casi imposible de conseguir, la presión de mantener a su hijo la había superado. El sol comenzaba a caer, tiñendo el cielo con tonos naranjas y dorados, pero para María, todo ese color parecía lejano, casi irreal. Su mundo se había reducido a esa banca, a su bebé y a la incertidumbre que la ahogaba. Pasantes la miraban de reojo, algunos sentían pena, otros preferían mirar hacia otro lado. Nadie se atrevía a acercarse, quizá por miedo o porque simplemente no sabían qué decir. Ella no quería compasión, solo deseaba un poco de esperanza, algo que la hiciera sentir que no estaba sola en medio de ese silencio pesado. Mientras tanto, no muy lejos de ahí, Julián caminaba despacio por el sendero del parque. Era un hombre conocido en la ciudad, un millonario que rara vez se mostraba en público. Julián siempre vestía con elegancia, pero esa tarde sus pasos eran distintos, más lentos, como si algo dentro de él le indicara que debía detenerse. Al pasar junto a la banca, sus ojos se encontraron con los de María, y fue como si una conexión invisible los uniera por un instante. En ese momento, Julián sintió que no podía seguir caminando sin hacer algo. Aunque la gente lo veía como alguien distante y enfocado solo en sus negocios, Julián tenía un corazón sensible que pocos conocían. Había pasado por momentos difíciles en su vida y sabía lo que era sentirse solo y desesperado. Por eso, aunque nunca había hecho algo así en público, decidió acercarse a María. Ella, al verlo venir, se tensó. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué querría de ella? La desconfianza se mezclaba con la sorpresa. Julián se arrodilló lentamente frente a ella, sin decir una palabra, y sacó una manta que llevaba en su abrigo. La extendió con cuidado para que envolviera mejor al bebé. María lo miró, sin entender del todo, pero aceptó la manta. El bebé pareció calmarse un poco, y la madre sintió que ese pequeño gesto le daba un respiro, una pequeña luz en medio de su tormenta. El silencio se instaló entre ellos, pero no era un silencio incómodo. Era un momento lleno de significado. Julián entonces sacó un sobre blanco y se lo entregó con delicadeza. María lo tomó con manos temblorosas, sin saber qué esperar. Abrió el sobre con cuidado y vio una cantidad de dinero que jamás había imaginado en meses, suficiente para cubrir necesidades básicas y mucho más. No hubo palabras en ese instante, solo miradas y emociones profundas. María sintió que un peso enorme se levantaba de sus hombros, mientras Julián simplemente la miraba con ternura y respeto. Los pocos transeúntes que se acercaron a ver lo que ocurría, comenzaron a comprender que estaban siendo testigos de algo muy especial. La tarde continuó, pero para María y Julián, nada volvió a ser igual. Ella había recibido mucho más que una ayuda económica. Había recuperado la esperanza de que, aun en los momentos más oscuros, siempre puede aparecer alguien dispuesto a tender una mano. Julián no esperaba que ese simple gesto se volviera algo tan importante. Mientras se alejaba lentamente, sintió que algo dentro de él había cambiado para siempre. Pero para María, la sorpresa apenas comenzaba. El sobre que sostenía en sus manos no solo contenía dinero, era una oportunidad para salir de la oscuridad que la había consumido tanto tiempo. Sin embargo, la duda y el miedo todavía estaban presentes en su corazón. María se quedó sentada en la banca, mirando el sobre con una mezcla de incredulidad y esperanza. ¿Sería real?
¿O era solo un sueño imposible? Su mente corría a 1000 por hora, pensando en las facturas que debía pagar, en la comida que faltaba y en el futuro incierto de su hijo. Mientras la ciudad continuaba su ritmo habitual a su alrededor, ella sentía que ese momento podía ser el inicio de algo nuevo. Las lágrimas volvieron a brotar, pero esta vez eran lágrimas diferentes, no de tristeza, sino de alivio y gratitud. Por primera vez en semanas, María sintió que alguien se había fijado en ella de verdad, que no era invisible para el mundo. Su corazón latía con fuerza, y decidió que no podía dejar pasar esa oportunidad. Con cuidado, guardó el sobre en su bolso raído y abrazó a su bebé más fuerte que antes. Era hora de actuar. Tenía que encontrar la manera de usar esa ayuda para cambiar su vida y la de su hijo. Sabía que el camino no sería fácil, pero por primera vez sentía que no estaba sola. Mientras tanto, Julián volvió a su mansión, pero sus pensamientos no lo dejaban en paz. Recordaba la mirada de María, su vulnerabilidad y esa mezcla de fuerza y miedo que veía en ella. Ese encuentro había despertado algo que llevaba tiempo dormido en su interior: el deseo de ayudar más allá de las donaciones anónimas y los cheques escritos desde lejos. Decidió que debía conocer más sobre María, entender su historia y apoyar no solo con dinero, sino también con acciones concretas. Pero sabía que debía hacerlo con cuidado, sin invadir su privacidad ni causar más dolor. Así que contactó a una amiga cercana, una trabajadora social con experiencia, para que visitara a María y le ofreciera ayuda profesional. Mientras tanto, María enfrentaba una realidad muy dura. La mañana siguiente llegó con frío y pocas esperanzas. Tenía que buscar trabajo, pero sus opciones eran limitadas y cuidar a su bebé complicaba todo. Sin embargo, llevaba consigo el sobre con el dinero, y en su corazón, una chispa de valentía que la impulsaba a seguir. Esa misma tarde, una mujer llamada Laura tocó la puerta de María. Era la trabajadora social que Julián había enviado. Laura tenía una sonrisa cálida y una voz suave que transmitía confianza. María, aunque desconfiada al principio, decidió escucharla. Laura le explicó que no estaba sola y que había programas y recursos para madres como ella. Durante semanas, Laura visitó a María regularmente. La ayudó a gestionar documentos, a encontrar guarderías accesibles y a acceder a ayudas gubernamentales. Poco a poco, María comenzó a reconstruir su vida. Pero lo más importante era que sentía que alguien creía en ella, que su lucha no era en vano. Mientras tanto, en la ciudad, la historia de María y Julián comenzó a filtrarse entre los vecinos y los trabajadores del parque. No era un rumor vacío, sino un ejemplo real de cómo un pequeño acto podía cambiar la vida de una persona. La gente comenzó a hablar con más respeto sobre las madres solteras y las personas en situación vulnerable. Julián, por su parte, seguía apoyando en silencio, sin buscar reconocimiento ni fama. Para él, la verdadera recompensa estaba en ver a María sonreír nuevamente, en saber que su gesto había generado una cadena de esperanza. María, aunque todavía enfrentaba desafíos, ya no sentía que estaba luchando sola. Había descubierto que en medio de la adversidad, la solidaridad y la bondad podían aparecer cuando menos se esperaba. Y esa certeza le daba fuerzas para seguir adelante, día tras día. Los días pasaban y María comenzó a notar pequeños cambios en su vida. Gracias al dinero que Julián le había entregado, pudo pagar el alquiler atrasado y comprar alimentos frescos para su bebé. Pero más allá de lo material, sentía que algo dentro de ella despertaba, una esperanza nueva, una fuerza que creía perdida. Sin embargo, la calle seguía siendo un lugar difícil y la incertidumbre no desaparecía del todo. Cada mañana, María se levantaba temprano, preparaba a su hijo y salía a buscar trabajo con renovado ánimo. Sabía que no sería fácil, pero también comprendía que el cambio solo llegaría si luchaba día a día.
Los empleadores eran exigentes, y muchas veces, al mencionar que tenía un hijo pequeño, la rechazaban sin más explicaciones. Pero María no se daba por vencida. Mientras tanto, Julián observaba desde lejos los progresos sin involucrarse directamente. Su trabajo en la empresa y sus múltiples compromisos no le permitían hacer más, pero mantenía contacto con Laura, la trabajadora social. Ella le informaba cada semana sobre la situación de María y los pequeños logros que alcanzaba. Eso le daba tranquilidad y le hacía sentir que su gesto había valido la pena. Una tarde, María recibió una llamada inesperada. Era una pequeña empresa local que había leído la historia publicada en un periódico digital. Habían decidido ofrecerle un empleo temporal en atención al cliente. María sintió una mezcla de alegría y nerviosismo, pero aceptó sin dudarlo. Era la oportunidad que había estado esperando para demostrar que podía salir adelante. El primer día de trabajo fue agotador, pero también lleno de satisfacción. María cuidaba a su bebé con más tranquilidad, sabiendo que contaba con un ingreso estable. En sus descansos, miraba por la ventana del local y recordaba aquella tarde en el parque, cuando Julián se arrodilló frente a ella con una manta y un sobre en la mano. Era difícil creer que ese encuentro hubiera marcado un antes y un después en su vida. Pero la vida nunca es un camino recto. Un día, mientras volvía a casa, María se encontró con problemas inesperados. Su bebé enfermó y tuvo que correr a una clínica que no estaba cubierta por el dinero que tenía. El miedo y la desesperación regresaron, junto con las dudas sobre si realmente podría superar todos los obstáculos. Sin embargo, esta vez no estaba sola. Laura estuvo a su lado, ayudándola a buscar opciones y ofreciéndole apoyo moral. Esa experiencia fortaleció aún más a María. Comprendió que, aunque la ayuda económica era importante, el apoyo emocional y la compañía en los momentos difíciles eran igual de valiosos. Además, su historia comenzó a inspirar a otras madres que, como ella, enfrentaban desafíos similares. Algunas se acercaron a ella para contarle sus propias luchas y agradecerle por su valentía. Por otro lado, Julián decidió hacer algo más que solo observar. Convocó a un pequeño grupo de empresarios amigos para crear un fondo de apoyo para madres solteras en situación vulnerable. Quería que nadie más pasara por lo que había vivido María sin recibir ayuda. Esa iniciativa comenzó a tomar fuerza y llamó la atención de los medios locales. Un día, mientras María paseaba por el parque con su bebé, vio a Julián sentado en una banca, esperándola. No era un encuentro planeado, pero ambos sabían que ese momento había llegado. Julián le sonrió y le dijo que quería conocerla mejor, no como millonario ni benefactor, sino como alguien interesado en su historia y en su futuro. María, sorprendida y emocionada, aceptó la invitación. Sabía que el camino sería largo, pero ahora sentía que tenía aliados verdaderos. El parque que antes había sido testigo de sus lágrimas, ahora comenzaba a ser un lugar de nuevos comienzos y esperanza. María no podía creer lo que estaba sucediendo. Después de semanas de lucha constante, ahora Julián estaba allí, frente a ella, sin máscaras ni títulos, solo como un hombre que realmente quería ayudarla a construir un futuro mejor. Ella, con el bebé en brazos, sintió una mezcla de emociones que la abrumaban. Esperanza, miedo, pero también una renovada fuerza para seguir adelante. La conversación comenzó tímida, pero pronto ambos se dieron cuenta de que compartían algo más que un encuentro fortuito en un parque. Julián escuchaba con atención cada palabra de María, su historia, sus miedos y sueños. Ella, por primera vez en mucho tiempo, se sentía escuchada y valorada, no como una persona en desgracia, sino como alguien con dignidad y valor. Julián le explicó que había creado un fondo de ayuda para madres solteras como ella, que enfrentaban dificultades para salir adelante. Pero no se trataba solo de dinero,
Quería que María fuera una inspiración para otras mujeres que luchaban en silencio. Le propuso que participara activamente en ese proyecto, para que su experiencia pudiera motivar a muchas otras. María sintió una mezcla de orgullo y responsabilidad. Sabía que no sería fácil, pero también comprendía que esa era una oportunidad única para transformar su dolor en fuerza y esperanza. Aceptó con humildad y gratitud, dispuesta a dar lo mejor de sí para ayudar a otros. Los días siguientes estuvieron llenos de reuniones, visitas y planes. María comenzó a trabajar junto a Laura y Julián para organizar talleres, charlas y apoyos directos a mujeres en situaciones similares. Su vida cambió radicalmente. De madre soltera sin recursos a una figura reconocida en la ciudad, símbolo de lucha y superación. Pero el camino no fue sencillo. María tuvo que enfrentar críticas y desconfianzas. Algunas personas dudaban de sus intenciones o no creían en la sinceridad de Julián. Sin embargo, ella se mantuvo firme, demostrando con hechos que quería ayudar y que había encontrado en ese proyecto una nueva misión. Con el tiempo, la historia de María y Julián empezó a resonar más allá de la ciudad. Medios locales y nacionales comenzaron a interesarse por ese fondo de ayuda y la historia humana que lo inspiraba. Esto generó más apoyo y recursos para las madres necesitadas, ampliando el alcance de la iniciativa. María, a pesar de todo el trabajo y la atención pública, nunca olvidó sus raíces ni los momentos difíciles que la habían llevado hasta ahí. Cada vez que visitaba el parque donde todo comenzó, recordaba aquella tarde en que un hombre desconocido se arrodilló frente a ella, ofreciéndole una manta y un sobre que cambiaron su destino. Una tarde, mientras caminaba por ese mismo parque, vio a varias madres sentadas en la banca, compartiendo sus historias y apoyándose mutuamente gracias al programa que ella ayudaba a dirigir. Sentía una profunda satisfacción y orgullo. Sabía que ese pequeño acto de bondad inicial había creado una cadena de esperanza que ya no podía detenerse. Julián, por su parte, se mantenía en un segundo plano, contento con ver los frutos de su decisión. Para él, la verdadera recompensa era saber que había logrado algo más allá de los negocios y la riqueza. Había tocado vidas y había cambiado el corazón de una ciudad. La relación entre María y Julián también evolucionó. Más allá de la ayuda económica y social, surgió una amistad basada en el respeto mutuo y en el deseo compartido de hacer el bien. Cada encuentro fortalecía esa conexión, mostrando que detrás de cada persona hay historias que merecen ser escuchadas y valoradas. Así, aquella madre que lloraba en un parque se convirtió en un símbolo de resiliencia y esperanza, y el millonario que se detuvo para ayudarla se transformó en un ejemplo de humanidad para todos. Su historia demostró que, en medio de las dificultades, la bondad y la solidaridad pueden abrir caminos inesperados y cambiar destinos. Pasaron los meses y la vida de María experimentó cambios que nunca imaginó posibles. Ya no era aquella mujer que lloraba sola en una banca de parque. Ahora, con la ayuda de Julián y el apoyo de su comunidad, comenzaba a construir un futuro sólido para ella y su hijo. Pero el camino hacia la estabilidad estaba lleno de nuevos retos, que requerían más fuerza y valentía que nunca. El trabajo en la pequeña empresa local se había convertido en una rutina que le daba un ingreso fijo, pero el sueño de superarse seguía vivo. María quería estudiar, aprender algo nuevo que le permitiera crecer y asegurar un mejor porvenir para su bebé. Gracias a los contactos que Julián le había facilitado, pudo inscribirse en un curso de administración de empresas en una institución cercana. Cada mañana, antes de llevar a su hijo a la guardería que también le había ayudado a encontrar Laura, María repasaba las tareas y se preparaba para las clases con dedicación y entusiasmo. El estudio le daba un propósito renovado y la motivaba a seguir adelante, incluso cuando las noches se hacían largas y agotadoras. Pero no todo era fácil. Las responsabilidades se acumulaban y las preocupaciones económicas aún estaban presentes.
Aunque contaba con el apoyo del fondo que Julián había creado, María sabía que debía administrar cada peso con mucho cuidado. A veces sentía que el peso de ser madre, estudiante y trabajadora le hacía tambalear, pero la idea de rendirse nunca cruzaba por su mente. Un día, durante una de las reuniones del fondo, Julián compartió con el grupo la intención de ampliar el proyecto para llegar a más ciudades y ayudar a más madres solteras. Propuso crear alianzas con otras empresas y organizaciones para multiplicar el impacto. María escuchaba atenta, emocionada y un poco nerviosa. Sabía que si ese sueño se hacía realidad, muchas vidas podrían cambiar, pero también significaba mayor responsabilidad para todos. A medida que el proyecto crecía, María se convirtió en una voz importante dentro de la iniciativa. Su historia y su lucha eran la inspiración que motivaba a otros a involucrarse y colaborar. En eventos y charlas, hablaba con sinceridad y pasión sobre lo que había vivido y cómo el apoyo recibido había transformado su vida. Su mensaje era claro: nadie está solo, y siempre hay una oportunidad para empezar de nuevo. Sin embargo, el éxito también trajo momentos difíciles. Algunos comentarios malintencionados en redes sociales y personas escépticas intentaban desacreditar el fondo o cuestionar la sinceridad de María y Julián. Esos ataques la hicieron sentir vulnerable, pero encontró en Julián y Laura un apoyo firme que le recordó por qué estaba luchando. Una noche, después de una larga jornada de trabajo y estudio, María se sentó en el pequeño balcón de su apartamento, mirando a lo lejos las luces de la ciudad. Su hijo dormía en la habitación y ella sentía un profundo agradecimiento por todo lo que había logrado. Pero también sabía que aún quedaba mucho por hacer. Su sueño era que ninguna madre pasara por lo que ella había vivido, sin ayuda ni esperanza. Poco a poco, la ciudad comenzó a cambiar. Más mujeres participaron en los programas del fondo, y las historias de superación se multiplicaban. Las barreras que parecían insalvables comenzaron a romperse con el apoyo colectivo y la solidaridad que Julián, María y otros habían sembrado. En el parque donde todo había comenzado, se organizó una ceremonia para inaugurar un espacio dedicado a las madres solteras y sus hijos. Un pequeño jardín con juegos y áreas de descanso, financiado por el fondo y la comunidad, se convirtió en un símbolo de unión y esperanza. María, con su hijo en brazos, fue la invitada de honor y compartió unas palabras que conmovieron a todos los presentes. Julián, sentado a su lado, la miraba con orgullo y admiración. Sabía que aquel encuentro fortuito en el parque había cambiado no solo la vida de María, sino también la suya y la de toda la ciudad. La historia que empezó con lágrimas y un sobre, ahora brillaba con fuerza y luz propia. La inauguración del jardín en el parque fue un día lleno de emociones para todos los presentes. María, sosteniendo a su hijo en brazos, sintió una mezcla de orgullo y nostalgia. Miró a su alrededor y vio a muchas otras madres con sus pequeños, sonriendo y disfrutando de un espacio creado especialmente para ellas. Era la prueba tangible de que el esfuerzo colectivo podía transformar vidas y comunidades enteras. Mientras el sol comenzaba a esconderse en el horizonte, Julián se acercó a María con una sonrisa serena. No había palabras necesarias entre ellos, solo miradas que transmitían un profundo respeto y gratitud mutua. Julián le confesó que, aunque siempre había tenido éxito en los negocios, nunca se había sentido tan realizado como ese día, al ver el impacto real y humano de su ayuda. Pero la vida no se detiene, y pronto llegaron nuevos desafíos. María enfrentaba ahora la difícil tarea de equilibrar sus estudios, su trabajo y la creciente responsabilidad dentro del proyecto que la había salvado. A veces, la presión parecía demasiado fuerte, y las dudas volvían a asomarse en su mente. ¿Podría realmente mantener todo bajo control? ¿Sería capaz de seguir adelante sin caer? En una noche especialmente difícil, cuando el cansancio parecía haberla vencido,
María recibió una llamada inesperada. Era su madre, a quien no veía hace años debido a diferencias familiares y circunstancias complicadas. Su madre le pidió perdón por no haber estado presente y expresó su deseo de reencontrarse y apoyarla. Ese llamado rompió un muro que María había construido alrededor de su corazón. Decidió darle una oportunidad a la reconciliación. Aunque la herida del pasado seguía fresca, comprendió que perdonar era parte de su proceso de sanación. La reunión fue emotiva. Ambas lloraron y compartieron recuerdos, dejando atrás rencores para construir un nuevo vínculo basado en el amor y el respeto. Este reencuentro le dio a María una fuerza renovada. Ahora no solo tenía a Julián, Laura y a su comunidad, sino también a su propia familia para apoyarla. Sentía que cada pieza en su vida comenzaba a encajar, aunque sabía que el camino aún tenía obstáculos por delante. Mientras tanto, Julián decidió involucrarse más directamente en el proyecto, no solo como benefactor sino también como mentor y amigo. Compartía sus conocimientos y experiencia con las madres que participaban, mostrando que la ayuda podía ir más allá de lo económico. Su ejemplo inspiraba a muchos y fortalecía la red de apoyo que habían creado. La ciudad comenzó a reconocer la importancia de iniciativas como esta. El gobierno local ofreció apoyo para expandir el programa a otros barrios y facilitar la inserción laboral de mujeres en situación vulnerable. María y Julián trabajaban juntos para asegurar que cada recurso fuera utilizado de manera eficiente y transparente. En medio de todo esto, la relación entre María y Julián se fue profundizando. No era solo una alianza para ayudar a otros, era una conexión humana, sincera y genuina. Se convirtieron en confidentes, compartiendo sueños, miedos y esperanzas. Ambos entendían que, más allá de las diferencias sociales y económicas, lo que realmente importaba era el corazón. Un día, mientras caminaban por el parque que había sido testigo de su encuentro inicial, Julián tomó la mano de María y le confesó que esa tarde había cambiado su vida para siempre. Ella sonrió, sintiendo que el destino había tejido una historia inesperada pero hermosa para ambos. A pesar de las dificultades, María había aprendido que la verdadera fortaleza no estaba en evitar las caídas, sino en levantarse cada vez con más determinación. Su historia, que comenzó con lágrimas y desesperación, ahora brillaba como un faro de esperanza para muchas mujeres que enfrentaban circunstancias similares. El parque, iluminado por las luces suaves del atardecer, simbolizaba para ellos ese renacer constante, esa capacidad de encontrar luz en la oscuridad y transformarla en un camino hacia un futuro mejor. Con el paso del tiempo, el proyecto liderado por María y Julián fue tomando una dimensión que ninguno de los dos había imaginado. Lo que comenzó como una ayuda puntual se convirtió en un movimiento social que involucraba a toda la ciudad. Mujeres que antes vivían en el silencio y la desesperanza, ahora encontraban un espacio para ser escuchadas, apoyadas y empoderadas. María se había convertido en un referente. Su voz, cargada de experiencia y emoción, resonaba en cada taller y evento. No solo contaba su historia, inspiraba a otras a contar la suya, a confiar en que podían cambiar sus vidas. Cada vez que veía a una madre salir del programa con una sonrisa, sentía que todo el esfuerzo valía la pena. Pero ese crecimiento no estuvo exento de obstáculos. Algunos sectores de la ciudad miraban con recelo ese cambio. Había quienes temían perder privilegios o simplemente no entendían la importancia de apoyar a las mujeres en situación vulnerable. María tuvo que aprender a manejar esas críticas con paciencia y firmeza, siempre enfocada en su misión. Un día, mientras preparaba un discurso para una conferencia importante, María recibió una llamada que la dejó sin aliento. Era la empresa para la que trabajaba, y le informaban que debía regresar a su puesto anterior porque necesitaban cubrir una vacante urgente. Era una oportunidad para estabilizar aún más su situación económica,
pero significaba menos tiempo para dedicar al proyecto. La noticia la llenó de incertidumbre. ¿Cómo equilibraría trabajo, estudios y el compromiso social que había asumido? Julián, al enterarse, la apoyó con una propuesta: financiar un equipo para que el proyecto pudiera seguir creciendo sin que ella tuviera que estar presente todo el tiempo. María aceptó, agradecida, pero también preocupada por no perder el contacto directo con quienes ayudaba. El equipo comenzó a trabajar, y aunque fue un alivio para María, también extrañaba esa conexión personal. Sin embargo, entendía que debía confiar en las personas que había elegido y seguir adelante. La responsabilidad crecía, pero también lo hacía su esperanza. En medio de todo, la relación entre María y Julián se fortalecía. Sus encuentros, cada vez más frecuentes, no solo eran sobre el proyecto, sino sobre la vida misma. Compartían risas, inquietudes y sueños. Julián veía en María no solo a la mujer que ayudaba a cambiar la ciudad, sino a alguien que le había devuelto la fe en el poder del amor y la humanidad. Una tarde, mientras caminaban por el parque que había sido testigo de tantos momentos, Julián le confesó que quería que su historia no terminara ahí, que veía en ella una compañera de vida, alguien con quien construir un futuro lleno de sentido y esperanza. María, con el corazón latiendo fuerte, aceptó esa nueva etapa con valentía y alegría. Pero no todo era color de rosa. La vida siempre presenta pruebas inesperadas. Un día, María recibió una noticia dolorosa. Su bebé había sido diagnosticado con una enfermedad que requería atención constante y costosa. El miedo y la preocupación la invadieron, pero esta vez no estaba sola. Julián, Laura y toda la comunidad que habían creado se volcaron para apoyarla. Las jornadas se hicieron largas y difíciles, pero María luchaba con una fuerza imparable. Aprendió a pedir ayuda y a aceptar que no siempre podía hacerlo todo sola. La solidaridad que había sembrado volvía en forma de apoyo incondicional, y eso le dio una nueva perspectiva sobre el poder de la comunidad. A pesar de los momentos difíciles, María seguía adelante, convencida de que cada obstáculo era una oportunidad para crecer y aprender. Su historia, que comenzó con lágrimas en un banco de parque, ahora era un testimonio vivo de resiliencia, amor y esperanza para toda la ciudad. El tiempo seguía su curso, y aunque la enfermedad del bebé representaba un desafío constante, María nunca perdió la esperanza. Gracias al apoyo de Julián, Laura y toda la red solidaria que habían construido, pudo acceder a tratamientos médicos y cuidados que parecían inalcanzables meses atrás. Cada pequeño avance del niño era una victoria celebrada con lágrimas de alegría y gratitud. María aprendió a valorar cada instante, a entender que la vida es frágil pero también sorprendentemente fuerte cuando se cuenta con amor y apoyo. Las noches en vela, las visitas al hospital y los momentos de incertidumbre se convirtieron en pruebas que la hicieron más fuerte, pero también más humana y cercana a quienes la rodeaban. El proyecto que había nacido de su necesidad personal creció hasta convertirse en un faro para muchas mujeres que vivían situaciones similares. Las madres que una vez solo soñaban con un futuro mejor ahora tenían acceso a oportunidades reales, empleos, educación, apoyo emocional y sobre todo, un lugar donde no se sentían solas. María dedicaba su tiempo a acompañar personalmente a muchas de ellas, recordándoles que, aunque el camino sea difícil, siempre hay razones para seguir luchando. Su historia se había convertido en un símbolo de resiliencia, pero también de comunidad y solidaridad. Julián, por su parte, nunca dejó de admirar la fuerza y el coraje de María. Lo que comenzó como un acto espontáneo de generosidad se transformó en una relación profunda, basada en el respeto, la admiración y un compromiso mutuo por hacer el bien. Ambos entendían que su vínculo iba más allá de cualquier etiqueta social o económica. Un día, en el mismo parque donde todo comenzó, se organizó un evento para celebrar los logros del proyecto.
La plaza estaba llena de madres, niños, voluntarios y vecinos que habían sido tocados por la iniciativa. Hubo música, risas y muchas lágrimas de emoción. María y Julián subieron al escenario, y ella tomó el micrófono con voz firme y emocionada. Hemos recorrido un largo camino, dijo María, y lo hemos hecho juntos. Esto no es solo mi historia, es la historia de cada madre que ha luchado por un futuro mejor, de cada niño que merece una oportunidad, y de cada persona que creyó en la fuerza del amor y la solidaridad. El aplauso fue unánime y sentido. En ese momento, María supo que, a pesar de los obstáculos, había logrado transformar el dolor en esperanza y la desesperación en acción. Su vida, y la de su hijo, habían cambiado para siempre gracias a la ayuda de un desconocido que decidió no pasar de largo. Julián tomó la palabra y añadió, lo que empezó como un pequeño gesto, terminó siendo una gran revolución social. Esta ciudad hoy es más humana gracias a todos ustedes. María, gracias por mostrarnos que la verdadera riqueza está en ayudar al prójimo. La ovación finalizó la jornada, pero no el compromiso de seguir adelante. María y Julián continuaron trabajando juntos, impulsando nuevas ideas y proyectos para ampliar la ayuda a más comunidades. Su historia se convirtió en un ejemplo vivo de que, a veces, un solo acto de bondad puede cambiar el destino de muchas vidas. Mirando hacia atrás, María recordaba aquella tarde en el parque, cuando el mundo parecía oscuro y sin salida. Ahora, ese mismo parque era símbolo de luz y esperanza. Ella sabía que nada de esto habría sido posible sin la generosidad de Julián, pero también sin su propia voluntad inquebrantable de luchar por un futuro mejor. Así terminó una historia que comenzó con lágrimas en un banco de parque y que, gracias al poder del amor, la solidaridad y la resiliencia, se convirtió en un faro de esperanza para toda una ciudad. Porque, al final, lo que realmente importa es la capacidad de no rendirse nunca, y de tender la mano a quienes más lo necesitan.